Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros esta tarde del mes de marzo. Recordaba en los momentos previos al inicio de esta webinar, el otro día en un telediario vi un vídeo de unos 40-50 minutos en forma de noticia, reportaje, que comenzaba con un niño que decía "no quiero morir". A lo largo de 40 o 50 minutos, con palabras escritas, con voz en off, con un paisaje aterrador, con los personajes reales de la tragedia, con las historias que ellos contaban y que eran traducidas a su vez, en 40 o 50 minutos se producía un acto comunicativo de una potencia y una realidad y una verdad absoluta. De eso vamos a hablar hoy, de comunicación. Hoy os proponemos tratar un tema fundamental, básico, clave, porque tiene el poder de su transversalidad. Nos referimos, como he dicho anteriormente, a la comunicación, al conocimiento y uso de los lenguajes, a la competencia comunicativa o lingüística, ya que los dos términos se suelen usar de manera análoga. Nuestros invitados, si les parece bien o si lo tienen a bien, nos dirán qué denominación prefieren. Por cierto, al referirse a competencia, la Real Academia Española de la Lengua solo introduce una acepción relacionada con su utilización educativa, en términos de aptitud o idoneidad. El resto de acepciones sobre competencia se refieren a disputa, contienda, oposición, rivalidad o en todo caso atribución, por ejemplo, de un juez. Digo esto porque el término lleva décadas incorporado a la jerga educativa, importado del ámbito económico, lo que nos podría llevar al cuestionamiento y por qué no se enriquecen las acepciones de la Real Academia en este sentido. ¿Será que no habrá calado suficientemente en el ámbito para el cual se está utilizando? En todo caso, valga esta digresión, hoy hablamos de competencia comunicativa. Creo que todos somos conscientes de que nos referimos a una serie de conocimientos, de destrezas, de actitudes, valores incluso fundamentales para situarse ante uno mismo, para situarse ante el mundo, para construir el mundo, para emocionarse, para sentir, en definitiva, para relacionarlo con los demás. Por tanto, indiscutiblemente fundamentales para enseñar y para aprender. Quizá la competencia más transversal y más clave. Por supuesto, la más transversal a las áreas, pero yo diría que es competencia de competencia. Permítaseme esta epífora. Y para este asunto trascendental tan importante, contamos con dos figuras, permítaseme el término, a nuestro entender de primer nivel. Creemos que complementario entre ellos, ya lo veremos a lo largo de sus disertaciones, y por lo cual creemos aportarán una visión rica, enriquecedora. Estamos convencidos de ello y que esperamos que satisfaga a todos ustedes. El formato que vamos a seguir, el mismo de las sesiones de webinar anteriores. Intervenciones sucesivas de cada uno de ellos. En primer lugar, Daniel Cassani. En segundo lugar, Luis Marguenda, aproximadamente en el entorno de 30 minutos. Y posteriormente las preguntas que ustedes pueden plantear en el chat, preguntas, comentarios, observaciones, las iremos incorporando al debate posterior. La sesión, advierto, es grabada como todas las nuestras y posteriormente colgada en el canal YouTube de la Escuela Andaluza de Inspección Educativa. Daniel Cassani no necesita presentación. 4 notas breves. Profesor, investigador de la Pompeu Fabra de Cataluña, de Barcelona, experto en análisis del discurso, con amplísima experiencia divulgativa e investigadora, no solo en Cataluña, no solo en el resto de España, sino en numerosos países, como fundamentalmente del entorno sudamericano, Argentina, Chile, México, donde tiene una amplia experiencia de formación, de asesoramiento. Libros, 3 menciones. Uno, un clásico, La cocina de la escritura, del 95, reeditado posteriormente. Uno intermedio, en línea, Leer y escribir en la red, donde ya comienza la aproximación a la investigación en los nuevos entornos. Y por último, del 2021, muy recomendable para todos los que se dedican a la educación y por supuesto para los inspectores e inspectoras de educación, El arte de dar clase, eso sí, según un lingüista. Últimamente bucea profundamente en los nuevos entornos y sobre eso creo que giran sus investigaciones y sus reflexiones en los artículos que publica. Sin más, con esta breve presentación, que es una mínima parte de toda el amplio currículum de Daniel,
Daniel, bienvenido. Gracias por colaborar con nosotros y orgulloso y encantado de tenerte aquí. Tuya la palabra. Pues muchas gracias, José María. Muchos saludos a todos desde Barcelona, desde el barrio de Sant Antoni, en el centro, en mi despacho, donde he pasado 2 años viviendo en esta silla que ven ustedes. Ahora ya podemos salir, por suerte, pero todavía, pues bueno, tenemos muchas sesiones. Y agradezco a esta Escuela Andaluza de Inspección Educativa tan flamante, tan nueva, por lo que he aprendido y que organiza cosas tan interesantes como esta. Me complace esta invitación y espero poder responder con una buena charla, con un buen debate. También muy interesado en las perspectivas bueno, de todos vosotros, de Luis también, y espero que podamos aprender todos mucho y enseñar un poquito cada uno de nosotros. Y voy allá, voy a compartir la pantalla ya. Aquí está mi presentación. Entonces, bueno, he preparado un espacio en el Drive para compartir, al que podéis llegar con este vínculo de Escuela Andaluza Cassany o Casany de Bitly, y también si tenéis un lector de código QR, pues lo podéis activar ahora y podéis llegar. Allí pues he puesto esta presentación en PDF, que bueno, tiene unas 15 transparencias y hay bueno, algunas explicaciones, y he optado por explicar un poco, por avanzar un poco en lo que presentaba José María en la presentación, que es precisamente el concepto de competencia, ¿no? ¿De dónde viene este concepto? Que es un término, no es un vocablo, o sea, también es un vocablo, una palabra general que utilizamos en el día a día, pero que en educación se utiliza claramente como un término específico, con acepciones específicas, con 2 acepciones que voy a presentar, ¿no? Y eso yo creo que nos permitirá ya entrar en el fondo de lo que nos interesa, que es el significado que tiene utilizar este concepto como eje del currículum, ¿no? Y después dedicaré cierto tiempo a presentar las críticas también que ha recibido este concepto, que son bastantes e importantes y que quizá en el contexto de la enseñanza generalista no son tan conocidas, porque se han movido mucho más en un terreno más internacional, anglófono y de enseñanza de segundas lenguas, de idiomas. Todo lo que es la crítica al neoliberalismo en la educación. O sea, para poner un titular diría que utilizar el término competencia como eje de un currículum se ve desde muchos ámbitos como un rasgo claramente neoliberal que supedita la educación, bueno, pues al mercado, a la economía, a todo un conjunto de conceptos pues que no todo el mundo comparte, ¿no? Entonces, bueno, veremos lo que hay. Y dicho esto, también lo que quiero decir es que, bueno, que estoy a favor de los nuevos currículums, por decirlo de entrada, que creo que en general siguen con la línea de acomodación a lo que es la investigación psicopedagógica, incluyendo esta crítica que voy a resumir aquí. De modo que, o sea, varias veces que me han pedido opiniones en algunos medios especializados, pues yo siempre he opinado a favor. Y por otro lado también creo pues, que supone un avance y que es positivo, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Aquí está mi correo también, si alguien me quiere escribir. Trabajo en una universidad pública y tengo pues un deber con la comunidad para avanzar, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que voy a presentar. Hoy ha quedado un poco desfigurado, pero competencia, el primer concepto de competencia, después competencia, o sea, competencia, para ver que hay 2 acepciones de la palabra competencia, del término competencia. Después hablaré de la competencia comunicativa, que yo creo que es mejor decir comunicativa, porque lingüística no se refiere a otro ámbito. Después hablaré específicamente de competencia en el sentido de competencia en biología o en sociales, que es un término con una acepción distinta. Hablaré un poco de crítica, lo que mencionaba del neoliberalismo, y un poco también de elogio de
nuevos currículos, ¿no? De modo que vamos allá. Entonces aquí está lo que citaba José María, que son las acepciones de la palabra competencia de la Real Academia Española de la Lengua, y podemos ver que solo en competencia 2, ¿no?, que sería una segunda acepción, vemos pues pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado, ¿no? Entonces claramente es una acepción muy generalista, de modo que si queremos tener una apreciación más detallada, más específica de lo que es competencia en un currículum, tenemos que ir a la parte de la derecha de la transparencia, donde podéis ver las dos acepciones claras que podemos encontrar en una base terminológica, en una base de datos terminológica. Yo he utilizado la catalana, que es plurilingüe, porque es la que me gusta más, pero bueno, la podéis consultar. Entonces hay un término que es competencia lingüística, que es el que explicaré primero, porque entiendo que, bueno, que no todos la audiencia pues, es lingüista o está familiarizada con la gramática generativa de Noam Chomsky, ¿no?, que es de donde viene el término, y que básicamente pues, dice que la competencia lingüística es el conocimiento interno que un hablante tiene de la lengua que utiliza, ¿no? Es un conocimiento abstracto, es un conocimiento no siempre consciente, ¿no?, muchas veces es subconsciente, y es un término que se utiliza en la investigación en lingüística desde Noam Chomsky, ¿no?, que tiene raíces previas, pero que bueno, no nos interesan ahora. Y luego tenemos la segunda acepción, que es propia de la educación y que básicamente es manifestación de la capacidad resultante del uso eficaz de un conjunto de recursos internos o externos en situaciones auténticas de aprendizaje o en un contexto profesional. Esta es la definición que he encontrado en la base de datos terminológica, y que básicamente se refiere a un uso coloquial bastante habitual en español, que es el uso de es competente, es incompetente, ¿no? O sea, cuando decimos es un incompetente, estamos diciendo pues no tiene estas capacidades que supuestamente pues un profesional de este sector tendría que tener, ¿no? Y esto se manifiesta no tanto en los conocimientos teóricos, aunque también puede serlo, pero sobre todo en la gestión del día a día, ¿no?, de la actividad que se supone que tiene que hacer y resolver este sujeto, ¿no? O al contrario, cuando decimos es un médico muy competente, es un administrador muy competente, pues estamos utilizando este mismo concepto, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál de las dos acepciones se utilizan en los currículums? Bueno, yo creo que es más el segundo que el primero, ¿no? Sinceramente, creo que la idea de competencia clave, competencia básica, está más en el segundo, pero en el caso de la competencia específicamente lingüística o plurilingüe, pues muy probablemente las dos acepciones se superponen, ¿no?, porque tienen mucho solapamiento, ¿no? Vamos a ver el primer concepto, ¿de acuerdo? Bueno, pues el primer concepto, como decía, viene básicamente de Noam Chomsky, ¿no?, el intelectual, según The New York Times, el intelectual vivo más influyente del planeta, no solo por sus avances en lingüística teórica, sino por sus ideas de izquierdas y radicales. No sé si ha dicho algo sobre la guerra en Ucrania, todavía no, Chomsky yo no lo he leído, pero siempre es muy lúcido lo que dice este hombre, ¿no? Y entonces fue él el primero que, bueno, pues ya a finales de los 70, en su primer libro, que era su tesis doctoral, pues ya estableció la idea de competencia y actuación, ¿no? Una cosa es la actuación, que es la manera como usamos la lengua en el día a día, y otra cosa es el conocimiento que tenemos en la mente de este uso lingüístico. El uso varía en cada situación, en cada usuario, en cada hablante, pero en cambio los datos que tenemos sobre esta lengua que compartimos todos los sujetos son los mismos, ¿no? Es única la competencia. Entonces él dijo, pues el objetivo de la lingüística, el campo de estudio de la lingüística es la competencia lingüística, ¿no? Pero claro, él se refería, porque él es un sintactólogo, o sea, él básicamente estudia sintaxis formal, ¿no? Y entonces él con este concepto se refería estrictamente pues, a la gramática más tradicional, a la sintaxis, a la morfología, a la fonética y poca cosa más. La semántica incluso ya la dejaba fuera, ¿no? Y entonces tuvo que llegar
poco después un etnógrafo de la comunicación, o sea, un especialista en el discurso, en la lengua, pero con una corriente totalmente distinta, que se conoce como Delhaims, que es este señor que veis aquí, que él dijo que lo que nos interesaba no era tanto la competencia lingüística, sino la competencia comunicativa, porque la competencia comunicativa incluye todos estos saberes que son imprescindibles para ser competente lingüísticamente, para ser eficaz, para hacerse entender, para ser cortés, para entender la cultura, la pragmática, ¿no? Cómo tienes que decir las cosas con respeto para que sean entendidas, qué es lo que tienes que decir y qué es lo que tienes que callar, y la otra persona ya lo entenderá, aunque no lo hayas dicho verbalmente o explícitamente, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos que ya son más culturales, que son más sociales y que no son estrictamente la estructura de la lengua, pues forman parte de la competencia comunicativa. Entonces, por eso yo creo que con más propiedad en educación tenemos que hablar específicamente de competencia comunicativa, aunque el mérito de la palabra competencia lo tenga Noam Chomsky. Entonces, bueno, si vamos ya un poco más adelante pensando qué importancia tiene esto con cómo entendemos hoy el aprendizaje y la enseñanza de la lengua, no solo de la lengua, sino también de cualquier otra materia, pues ya tenemos que irnos a Vygotsky, ¿no? A este psicólogo ruso de principios del siglo XX que murió joven y que ha marcado totalmente nuestras ideas sobre lo que es aprender y lo que es enseñar, ¿no? Entonces, bueno, Vygotsky tenía ideas marxistas de lo que es la lengua, ¿no? Diciendo que el conocimiento lingüístico que tiene cada uno de nosotros tiene origen social, o sea, viene de la comunidad, ¿no? Aunque tengamos una capacidad interna para aprender, es a partir de nacer, cuando empezamos a hablar con el entorno, cuando desarrollamos la capacidad de comunicarnos, ¿no? Entonces, a partir de este axioma, ¿no?, que el conocimiento viene de la comunidad, pues cualquier conocimiento que tenemos está muy mediado por el lenguaje. O sea, es muy importante el lenguaje. El lenguaje no es solo para comunicarnos, sino que también es para aprender biología, para aprender sociales, para aprender cultura, porque es el instrumento cognitivo más poderoso que tenemos las personas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues todos los conceptos que conocemos de la teoría socioconstructivista, ¿no?, la zona de desarrollo próximo, los procesos intracognitivos, intercognitivos o interpersonales, ¿no?, y cómo se va construyendo el aprendizaje con un experto que enseña al aprendiz en contexto, etcétera, pues encajan muy bien con esta concepción de competencia comunicativa, ¿no? Y ya en un plano menos teórico, más de uso corriente de la educación o de tradición, pues yo diría que esta visión encaja muy bien con una concepción tradicional que comentábamos antes de empezar formalmente el acto, y que es esta idea de que todo maestro es maestro de lengua, ¿no?, de que enseñar sociales es enseñar el lenguaje de las sociales. Una persona que sabe sociales es una persona que sabe leer, escribir, hablar de sociales, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, el lenguaje escrito, el lenguaje oral y las matemáticas como lenguaje escrito también, porque no dejan de ser una forma de escribir, las matemáticas, pues son como las herramientas fundamentales del currículum, ¿no?, de la enseñanza, ¿no? Hay algunos movimientos o algunos estudios más específicos que nos pueden aportar interés, que son las dos últimas líneas de esta transparencia, que hablan pues de dos movimientos bueno, relacionados con esta visión y un poco más específicos. Uno es conocido como escribir a través del currículum, WAC, que sería Writing Across the Curriculum, o WID, que es Writing into the Disciplines, escribir en las disciplinas, ¿no?, que son dos corrientes que se han desarrollado sobre todo en el mundo anglosajón, y que lo que promueven básicamente es que la mejor forma, por ejemplo, de enseñar biología o de enseñar física o enseñar matemática en secundaria, a partir de secundaria, es básicamente enseñar a escribir, a leer y a escribir textos propios de estas disciplinas, ¿no?
Y bueno, más recientemente pues encontraríamos lo que se conoce como el estudio del género discursivo, el estudio de las prácticas profesionales, o sea, por ejemplo, un abogado, ¿no? ¿Cómo se caracteriza un buen abogado, ¿no? Pues bueno, un buen abogado no deja de ser alguien que sabe leer sentencias, que sabe escribir demandas, que domina todo el protocolo del proceso judicial y que domina en definitiva los textos, ¿no? Y estos textos son específicos de la abogacía, son muy, muy particulares. Y conocerlos significa conocer su lenguaje, su estructura, sus audiencias, sus propósitos, etcétera, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, claramente, pues la competencia comunicativa es un concepto muy importante en el currículum, ¿no? Y que de algún modo cobre importancia y relevancia, yo creo que es un avance en la línea en estas teorías, ¿no? Bueno, vamos ahora la segunda acepción, ¿no? Competencia 2 en un terreno educativo, ¿no? Ya se ha mencionado que es un concepto que no viene de la educación, viene de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Voy a decir algunas obviedades o voy a recordar algunas cosas que probablemente todos ya sabemos, ¿no? Para justificar después la crítica que viene, ¿no? En concreto, el concepto viene del proyecto SEDECO, ¿no? Definition and Selection of Competencies, que básicamente tenía el propósito que he resumido aquí, ¿no? Que es esta idea de formalizar pues, un conjunto de conocimientos que fueran genéricos para toda la educación, para todos los países, porque bueno, esto no deja de ser un proyecto pues, internacional que abarca pues, la mayor parte de los países desarrollados del planeta, ¿no? Y de aquí vienen pues, las competencias clave, las competencias básicas, las competencias esenciales, con variaciones, pero se mantiene este concepto, ¿vale? Entonces, bueno, este concepto, y esto ya es documentación de los currículums actuales, ¿no? Pues establecen algunas diferencias. Por ejemplo, hablan de competencias clave, de competencias específicas, ¿no? Pero siguen manteniendo este espíritu inicial que encontramos en la OCDE, ¿no? Por ejemplo, el modelo de enseñanza competencial se ajusta en gran medida a esta sociedad cambiante, pues las competencias comprenden no solo los conocimientos que se deben alcanzar, que debe alcanzar el alumnado, sino también las habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarias para complementar el perfil del alumnado, etcétera, ¿no? De modo que yo creo que la idea que hay detrás es que competencia puede ser una unidad, un concepto más amplio que el de contenido específico de cada disciplina, de cada campo, ¿no? Y que no solo incluye pues, los conceptos fundamentales de cada disciplina, sino también pues, destrezas, habilidades, actitudes, valores relacionados con el uso de estos contenidos, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues probablemente se utiliza la palabra competencia, el término competencia, con una cierta extensión de significado, diríamos los lingüistas, o una resignificación, ¿no? De modo que la manera como entendemos competencia hoy pues ya no tiene mucho que ver con el término original que podemos encontrar en el RAE o incluso en la base de datos terminológica, porque nosotros le hemos ido dando pues, un significado diferente, ¿no? Que es el que estamos abordando ahora, ¿no? Bueno. Entonces, aquí hay un pequeño esquema en el que he intentado explicar de una manera gráfica lo que yo pienso que se entiende por competencia en esta resignificación, ¿no? Entonces, bueno, en el núcleo está la comunicación entre dos personas y el texto, ¿no? Que aquí está representado por este folio con la letra A, ¿no? Que significa el texto escrito, ¿no? Entonces, bueno, en una visión muy tradicional de lo que sería la enseñanza de la lengua, pues básicamente se trata de enseñar la estructura de este texto, ¿no? El vocabulario, la gramática, etc. Claro, con una visión ya de competencia comunicativa se entiende que, bueno, que no basta el vocabulario y la gramática, sino tenemos que enseñar todo el texto, toda la comunicación, porque no nos comunicamos solo con reglas sintácticas o con palabras, sino que nos comunicamos con textos completos
que se adaptan a una audiencia, que seleccionan la información para una audiencia, etc. Entonces ya podemos ver pues, que lo importante no es solo un conocimiento específico gramatical, sino una visión más global de cómo funciona la comunicación, ¿no? Ya nos encontraríamos, si miramos este gráfico vertical de la derecha, pues gramática y vocabulario en primer lugar, en los ancestros de lo que era la metodología de enseñanza de la lengua. Después tenemos el conocimiento vinculado con este texto, y ya pasamos pues, a la destreza, a la habilidad y al discurso, ¿no? Claro, si recordamos Vygotsky, como mencioné antes, pues es a partir de la comunicación que accedemos al conocimiento de la comunidad, ¿no? Y entonces el cerebro que ven aquí, que veis aquí, ¿no? Pues significa esto, ¿no? Que a partir de la comunicación accedemos al conocimiento. Lo que ocurre es que, claro, que esta comunicación no ocurre en un lugar atemporal, descontextualizado, sino que ocurre en circunstancias reales. Y aquí es donde pues, tenemos que recordar que las personas tienen unas identidades que están representadas por estas máscaras que veis diferentes a cada lado, pertenecen a unas instituciones, ¿no? Que son estos edificios que veis aquí, y el comportamiento que tienen estas personas está regulado por unas normas de comportamiento, ¿no? Y estas personas con identidades distintas y que pertenecen a instituciones distintas forman parte de una comunidad, que es el significado que tiene esta esfera de color verde, ¿no? Entonces, claro, la idea de centrar el aprendizaje o la enseñanza y el aprendizaje en la comunicación bebe de esta idea, de decir, es que cuando estamos enseñando cómo se construye un texto, estamos enseñando la forma del texto, la gramática y el vocabulario, el contenido de este texto, que es lo que nos permite aprender, que es el cerebro, pero es que también estamos indirectamente construyendo la identidad de las personas, porque las personas somos lo que decimos y lo que leemos, y nuestro estatus dentro de cada edificio donde vivimos, de cada institución y dentro de esta comunidad, ¿no? De modo que, trabajando la gramática y el vocabulario y el conocimiento que transmiten, estamos desarrollando las destrezas, las habilidades, y al mismo tiempo estamos construyendo la identidad de estos hablantes, la futura identidad, estamos construyendo tu estatus social, porque eres lo que has escrito, lo que has dicho, los exámenes que has superado, las oposiciones que has ganado, los libros que has publicado, y a partir de aquí pues sabes estar en comunidad, ¿no? Entonces esta sería la noción, a mi modo de ver, de lo que es competencia en este segundo ámbito, ¿no? Sí que, como diré ahora, y iré muy rápido ya porque me queda poco tiempo, la palabra genera bastante rechazo, y en algunos lugares, por ejemplo en México, en distintos currículums actuales de México, se prefiere la palabra práctica, práctica social, que es una palabra que viene más de la etnografía, de la antropología, y que, bueno, tiene esta idea bueno, pues el mundo se forma a partir de interacciones, de actividades, de tareas que desarrollamos las personas en distintos ámbitos, que utilizan el lenguaje, de modo que hay prácticas comunicativas, hay prácticas verbales, pero también hay prácticas de otros ámbitos, de ingeniería, de sociales, etc., ¿no? Pero la filosofía yo creo que es esta, ¿no? Y bueno, vamos a la crítica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un referente interesante, porque yo creo que es bueno saber distanciarse también de los objetos, ¿no? Y poder ver lo que dicen otras personas, ¿no? Entonces, una de las corrientes de investigación en enseñanza de la lengua interesantes y más bueno, controvertidas es lo que se llama el neoliberalismo y la enseñanza, ¿no? Y entonces hay bastante tradición en inglés, sobre todo, y en enseñanza de idiomas, y aquí os he seleccionado algunos textos que hablan de esto, ¿no? La idea de fondo, como veis aquí, o sea, el neoliberalismo, pues bueno, es una teoría político-económica del capitalismo contemporáneo, es una ideología, un sistema de valores y creencias, el sentido común de nuestra época, ¿no? ¿Y cómo afecta la educación? Pues básicamente transforma, ¿no? Transforma la educación y la convierte en una competición regida por leyes de mercado, ¿no? La mejor escuela, el mejor libro de texto,
se desarrollan conceptos que antes pues, no estaban tan vinculados con la educación, como por ejemplo el emprendimiento, ¿no? Ser un emprendedor, la competitividad, la marca personal, ¿no? Y es un ámbito pues, basado en competencias, ¿no? O sea, y el concepto de competencias sí que es un concepto originariamente un poco esencialista, ¿no? O sea, la idea es que las competencias tienen que ser iguales para todos, para todo el planeta, ¿no? La filosofía de la OCDE es encontrar las competencias claves y que todos trabajemos con las mismas competencias, ¿no? Cuando más bien pues un enfoque socioconstructivista lo que dice es que en cada lugar se desarrollan circunstancias distintas y contextos distintos y hay que prestar atención a estas particularidades, ¿no? Entonces, bueno, el resultado es que, de acuerdo con la crítica neoliberal, la educación cada vez se organiza más como una industria, ¿no? Cuando no tendría que ser así necesariamente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dice, ¿no? Un ámbito en el que se trabaja mucho, que solo voy a comentar, es el ámbito del análisis de los libros de texto, ¿no? Y hay bastante tradición en idiomas extranjeros, mostrando cómo los libros de texto presentan al sujeto, muchas veces pues un adulto o un joven, como un futuro empleador, como un consumidor de mercado, ¿no? Como alguien que está interesado en participar en el mundo de los negocios, ¿no? De modo que son habituales, por ejemplo, referentes como Mark Zuckerberg, Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? O tareas en las que hay que inventar una empresa, hay que inventar publicidad, hay que conseguir crowdfunding, generar anuncios, etcétera, ¿no? Serían ejemplos concretos de esta aplicación de esta filosofía neoliberal en la educación, ¿no? Bueno, ya hace bastantes años, en el 2008, cuando escribía una columna para la revista Educación, pues ya escribí 2 columnas criticando el concepto competencia, ¿no? Y bueno, preparando esta charla, pues la verdad es que suscribo todavía, y igual que antes, lo que decía, que es básicamente lo que acabo de explicar ahora y que aquí pues acabo de reproducir. Y además en el Drive también os he puesto el texto concreto, que los 2 textos que escribí en el 2008, en el que decía que creo que, bueno, que está bien enfocado quizá el currículum, pero que no necesariamente tendríamos que basarnos en el concepto de competencia, ¿no? Pero bueno, si es el general, ya está. Y la última crítica que quiero hacer sobre los nuevos currículums es un poco marginal, pero me parece interesante y simpática, y es que una de las novedades me he olvidado de ponerla, pero bueno, una de las novedades de los nuevos currículums es que hay un epígrafe. Hay una competencia específica que es la 10ª, que habla explícitamente de enseñar a los chicos a utilizar un lenguaje respetuoso, ¿no? A entender bueno, que el lenguaje refleja la realidad y que hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Y entonces, bueno, este sí que sería un punto muy controvertido, ¿no? Y entonces, bueno, muy probablemente no sea conocida en Andalucía o en otros lugares, pero yo os recomiendo que leáis a Carme Junyent, que es una especialista en lenguas africanas, una lingüista general, que está absolutamente en contra de los profesores y las profesoras, como mucha otra gente, por supuesto, ¿no? Pero ella aporta ejemplos muy, muy simpáticos. Y bueno, y queda dicho esto, ¿no? De que algunos puntos pueden ser más controvertidos. Y acabo con los elogios, ahora sí, un minuto para los elogios. Y entonces diría que, bueno, de hecho, o sea, tuve la oportunidad de leer los borradores antes de publicarse, los borradores que hay actuales, y específicamente los de lengua, y de dar mi opinión, porque el grupo que los hacía me pidió pues cómo lo veía yo. Y yo lo que dije es que, bueno, que me parece que van en una línea adecuada, ¿no? Que siguen el paradigma científico en el que estamos inmersos, desde un punto de vista psicopedagógico y lingüístico, que crean un programa pues, que permite que la educación esté más centrada en el alumno, ¿no? Que enfatizan el uso lingüístico y no tanto el dominio teórico,
que dan más relevancia a la comprensión y a la lengua oral, ¿no? Lo cual también me parece importante, y que fortalecen esta idea de que la mejor manera de aprender es hacer cosas, no es practicar, ¿no? Un poco como la filosofía de un piloto de avión, ¿no? Que te dicen, bueno, soy un piloto muy experimentado porque tengo 300 horas de vuelo, ¿no? Entonces, aparte de la teórica y aparte de las simulaciones, lo importante es que llevo 3 horas volando, ¿no? 300 horas volando, ¿no? Entonces, esta idea me parece importante también, que creen un contexto con situaciones de aprendizaje, facilitando más el trabajo interdisciplinario, en el que, bueno, pues las propuestas de trabajo por proyectos, clase invertida, trabajo por tareas, estudio de casos tengan más relevancia. Yo creo que esto está bien. Y en general, pues bueno, pues adelante, ¿no? Hay que seguir. También considero que los currículums no es el único instrumento para mejorar la educación, y que, claro, mientras no tengamos pues mejor formación de profesorado, más retribución y reconocimiento del profesorado, ratios más bajas y menos, o sea, más recursos dedicados a la educación, no solo en el currículum, pues probablemente avanzaremos más. Pero claro, también es cierto que hacer un currículum con toda la complicación que tiene puede ser más sencillo y más barato que avanzar en el resto de aspectos, ¿no? Y nada más, muchas gracias y estoy ansioso por el debate.